Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? ¿En qué consiste despertar el guía interno? ¿Qué es el guía interno? Para poder comprender qué es el guía interno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo es nuestro ego. ¿Ya? Porque todo el tiempo estamos identificados con el ego. Entonces no es posible percibir al guía interno si no me diferencio de mi ego. ¿Se entiende? Es decir, si estoy en la pieza del ego, el guía interno es otra pieza. Entonces, si no me doy cuenta que estoy en la pieza del ego, no puedo encontrar la salida. Por lo tanto, no tengo ni una posibilidad de intuir siquiera lo que es el guía interno. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien intenso, es observar el ego. ¿Ya? Y eso nos va a tomar todo el día sábado y una parte de mañana también. ¿Ya? Es la parte más difícil ver el ego. ¿Ya? Porque el ego no se quiere ver a sí mismo. ¿Por qué no se quiere ver a sí mismo? Porque el ego es eso que en nosotros se resiste a que las cosas sean tal cual como son aquí y ahora. ¿Sí? Si en este momento hay cualquier pensamiento o sensación o resistencia a que lo que está sucediéndote aquí y ahora sea tal cual es, eso es el ego. ¿Se entiende? Egocentrismo es otra cosa. Hay egos egocéntricos, pero hay miles de formas de ego. No todos los egos son egocéntricos. Hay egos que son demasiado resignados y ponen a todos en el centro menos a sí mismos. Eso también es ego. ¿Sí? Hay egos que se dedican a dar y dar y dar y dar porque en realidad quieren recibir. Hay egos que se resisten a dar y dar y dar y dar porque no quieren perder lo que tienen. Hay egos que desprecian a todo el mundo. Hay egos que luchan contra el desprecio y la injusticia, entonces se niegan a despreciar a nadie, etc. ¿Ya? Entonces esas son características del ego, pero lo esencial del ego es que es eso que en ti se resiste a que las cosas sean como son. Eso es el ego. Es un proceso que está activo básicamente todo el día y toda la noche. Porque cuando uno sueña también se resiste. ¿Se han dado cuenta que en los sueños uno sigue igual de neurótico? ¿Sí? Pasa algo y uno, ¡ay, no quiero que pase eso! ¿Sí? Estás soñando que te caes por un precipicio y que vas a morir. ¡Ay, no quiero morir! ¿Sí? Eso es el ego. Viene un asesino con un cuchillo. ¡No quiero que me mate! Eso es el ego. Entonces, básicamente, el ego es un ser que está en oposición, que está en conflicto todo el tiempo con lo que hay, con lo que es. Entonces tampoco se acepta a sí mismo. ¿Sí? ¿Tienes miedo? Ay, no me gusta tener miedo. Y no solo eso. Soy cobarde, me carga la gente cobarde, no soporto ser cobarde. ¿Sí? Y entonces, como es tan doloroso el autorrechazo, a lo mejor me miento. No, yo soy valiente. Y voy por la vida haciéndome el valiente. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que me da miedo y ¡paf! Le doy un golpe. ¡Paf! Soy fuerte. Es una gran mentira. ¿Sí? Qué sé yo, me siento débil.
A lo mejor estoy cansado y entonces viene el ego y dice, ay, no me gusta estar débil. Pero no es solo eso. Se miente a sí mismo en relación a eso. No, yo no soy débil. O me enojo conmigo porque aparece debilidad. O, o alguien hace algo que te enfurece y es que no quiero ser alguien furioso, que fea la gente furiosa. Yo soy bueno, yo soy pacífico, yo no estoy enojado. Yo en realidad te comprendo, te perdono, cuando en realidad estás resentidísimamente resentido. Sí. Entonces el ego no solo se rechaza a sí mismo, sino que además construye una imagen falsa para no ver lo que no le gusta ver de sí mismo. Entonces hay dos niveles. Lo que me pasa y que no me gusta y la mentira que pongo encima para no verlo. Sí, es un gran mentiroso. Profesional. Tiene un postdoctorado en mentira. Sí. Y hemos aprendido a mentir desde que somos niños, a mentirnos. ¿Sí? Entonces, esa capa de mentira es muy dura y cuesta mucho atravesarla porque cada vez que vemos un poco de verdad, viene el autorrechazo. Si te das cuenta, sí, en realidad es verdad, quiero matar a alguien, qué sé yo. Es verdad, quiero ser el centro de atención. Es verdad, soy cobarde. Es verdad, soy vanidoso, qué sé yo, soy arrogante. Y entonces te odias, no te puedes soportar a ti mismo porque eres así. Es tan duro el autorrechazo, nos produce tanto sufrimiento el autorrechazo. Duele tanto, por eso nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos, porque nos rechazamos. El problema no es que tengamos defectos, el problema es que el ego es como un nazi que está dispuesto a enviarte a la cámara de gases por tener un defecto. ¿Sí? Es muy duro. Es lo que nos hace sufrir. No son los otros los que nos hacen sufrir. Es nuestra propia oposición a ser nosotros mismos. A aceptar que somos lo que somos como estamos aquí y ahora. ¿Sí? Y es más, es el autorrechazo lo que hace que sigamos siendo defectuosos. ¿Sí? Es decir, tienes miedo y entonces tu rechazo a tener miedo impide que el miedo pase. Entonces te puedes pasar toda la vida asustado y cobarde tratando de compensar diciendo que en realidad eres valiente. ¿Se entiende? Pero cuando uno acepta que tiene miedo, entonces puede confrontar el miedo y la cobardía pasa. Cuando uno acepta que tiene tristeza, entonces puede aceptar la tristeza, puede vivirla, puede integrarla y la tristeza pasa. ¿Sí? Entonces, el ego cree que tienes algo malo dentro. ¿Qué sé yo? Soy cobarde. El ego define, soy cobarde. No es verdad que eres cobarde, solo tienes miedo. Pero no aceptar el miedo te vuelve cobarde. Y entonces el ego está permanentemente peleando contra su propia supuesta cobardía que él mismo crea por rechazar el miedo. Y que en realidad no existe. Tampoco eres cobarde. ¿Se entiende? Es toda esta fricción, toda esta resistencia la que genera eso. Entonces la forma en que el ego se protege es guardando esos secretos muy, muy bien guardados. No se los cuenta a nadie, ni siquiera a sí mismo. ¿Sí? Y así mantiene su juego de autotortura.
Entonces lo que tenemos que hacer hoy día y mañana es confesarnos, literalmente. Tenemos que poder confesar todas esas cosas supuestamente horrendas que tenemos ahí adentro. Poder confesar lo manipulador que soy, lo mentiroso que soy, lo arrogante que soy, lo furioso que estoy, lo resentido que estoy, lo falso que puedo ser, lo exagerado que puedo ser, lo dramático que puedo ser. Cómo me manipulo a mí mismo, cómo manipulo a los demás. Lo controlador que puedo ser y lo mentiroso que soy. Te controlo por tu bien, mentira. Quiero que todo sea mi pinta, porque estoy furioso, porque soy un niño con pataleta que no tolera que las cosas no sean como tienen que ser, o porque estoy aterrorizado, entonces tengo que tenerlo todo bajo control, porque no puedo confiar en nada. La desesperanza que tengo, qué sé yo. Ahí cada uno irá descubriendo sus mentiras y sus pecados. Eso es lo que tenemos que hacer y mientras mejor podamos hacer eso, entonces con más fuerza va a poder despertar el guía interno. Entonces en este proceso la actitud que no te va a servir es venir a vitrinear acá, ¿sí? Creo que nadie viene en esa actitud, creo que vienen a trabajar. Porque si vienes a vitrinear, luego tu guía interno te va a mirar desde una vitrina también, ¿sí? Pero si te lanzas al precipicio y atraviesas tu vergüenza, y si yo te digo confiesa tus pecados en voz alta, y aunque te dé vergüenza los confiesas, entonces el guía interno va a poder realmente tomarte y abrazarte y vas a poder experimentar el amor incondicional. Porque en el momento en que uno puede confesar la mentira, se está abriendo al amor. El problema no es que seamos como somos, el problema es que no lo aceptamos, ese es todo el problema. Realmente ese es todo el problema. Entonces nuestra vida es un proyecto por llegar a ser una cosa que todavía no somos. Y a los 20 uno piensa que a los 30 va a llegar a ser esa cosa, a los 30 piensas que a los 40, a los 40 a los 50, a los 60 va a llegar a los 70 y ya después te mueres y nunca llegaste. Si ese no es el problema, nuestra vida es un proyecto todo el tiempo hacia el futuro, de llegar a ser lo que nos gustaría, porque no nos aceptamos, porque no aceptamos que es así como es. Ayer hablaba con una persona y ella me decía, claro, me doy cuenta que toda mi vida ha sido estar controlando todo el tiempo. Y nunca me he podido detener a decir, ok, que sean las cosas como son. No puedo soportar que no todo, que algo esté fuera de lugar. Entonces, toda mi vida es un esfuerzo para que todo esté en su lugar. Y tengo ya, no sé, 65, 70 y todavía no está en su lugar. Y ahora estoy pensando que a lo mejor me quedan pocos años y a lo mejor nunca va a estar en su lugar. Entonces ya me estoy cansando. No, les aviso, nunca va a estar en su lugar. Hay que acostumbrarse a esa idea, ¿sí? No va a estar nunca en su lugar. Entonces el problema es que estamos peleando con eso todo el tiempo. Mi personalidad no es como tiene que ser, mi cuerpo no es como tiene que ser, mi pareja no es como tiene que ser, el mundo no es como tiene que ser, la política no es como tiene que ser, el universo, los extraterrestres no son como tienen que ser, no sé, lo que sea, ¿sí? Esa es la gran enfermedad que tenemos.
Entonces sobre esa falta de aceptación construimos una imagen falsa, un yo falso. Y luego sufrimos porque el mundo no nos dice, sí, es verdad, ese es tu yo, ese yo falso que tú dices que tienes, sí, ese eres tú. ¿Sí? Claro, porque como no nos aceptamos a nosotros mismos, necesitamos que los otros confirmen esa falsa imagen. Y entonces tú vas por la vida y dices, yo soy sabio. Y viene tu pareja y te dice, eres un estúpido. Y a lo mejor tiene razón. Y entonces no puedes tolerarlo, no puedes tolerarlo. ¿Sí? No puedes tolerar que te lo digan. Sí. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué cosa? ¿Quién eres entonces? Muy buena pregunta. No eres el ego. Ahora, lo más terrible es que nunca salimos de esa pieza. O sea, nunca sabemos quiénes somos. Nunca salimos del ego. A menos que tengamos la suerte de que un rayo del cielo nos caiga y lo rompa un poquito, ¿sí? Y hay distintas cosas que lo pueden abrir. Entonces aquí vamos a practicar diversas formas de lanzarle un rayo para que se desarme un poco y podamos ver algo más profundo que solo el ego. Pero ese ego se está volviendo a crear todos los días. Todos los días, sí, todos los días, todos los días. Es un disco rayado. Es un condicionamiento así muy obsesivo. Y yo diría que es así de obsesivo porque quizás una de las emociones más profundas sobre las que se construye es el miedo. Entonces cuando hay miedo no puedo confiar, no puedo soltarme, no puedo entregarme finalmente. Entonces el miedo está ahí. Todo el tiempo estamos recordando el miedo que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Es que se abra un poco, es que podamos poner un pie un poquito afuera, experimentar otra dimensión de la realidad y ese recuerdo puede florecer en la vida cotidiana en la medida que hagamos un trabajo con eso. Hay que, si uno quiere vivir menos en el ego, necesita hacer una práctica diaria. Si no, no hay ni una posibilidad. Porque como especie estamos anclados en ese estado de conciencia del ego. Entonces es imposible salir de ahí solo por un taller como el de hoy día. Pero hoy día vamos a aprender a movernos del lugar. Y eso nos va a dar una posibilidad más de hacer ese trabajo con más profundidad y mejor. ¿Y qué somos? ¡Ah! Hoy día justo llegó una frase de Bhagavan, la enseñanza diaria, que dice así. Dice, cuando el sí mismo o ego, hagan un sinónimo, cuando el sí mismo desaparece, el libre albedrío también desaparece. Es una frase maravillosa. Pero cuando uno escucha esto, uno dice, oye, no, yo no quiero perder mi libertad. Ese es el ego. La vida tiene un movimiento natural, ¿sí? Los árboles crecen. La tierra gira. Hay una pulsación energética sucediendo todo el tiempo. Eso es un proceso espontáneo. Entonces,
cuando no hay ego, uno simplemente fluye en ese flujo. Entonces no hay libertad. En el sentido de que la libertad es una elección. El ego está todo el tiempo haciendo elecciones, pero cuando no hay ego no elige. Simplemente fluyes en ese flujo, vas en ese flujo. ¿Sí? Al ego le aterra eso, porque el ego dice, no, yo no puedo ir en ese flujo, yo tengo que controlar el flujo. Entonces cuando el ego, el sí mismo desaparece, la experiencia que empiezas a tener es una experiencia de unidad. Sientes que todo esto que está aquí es parte de un flujo mayor. Ya no te percibes como yo estoy aquí y el mundo allá, sino que empieza a aparecer una conciencia quizás como más de nosotros. Nosotros estamos en esta danza y yo soy parte de la danza, yo no soy la danza, soy parte de la danza. Entonces es como que desapareciera esa sensación de que yo soy el centro. Y empiezas a experimentar el flujo de la vida como una danza libre y tú simplemente, el flujo te lleva y tú te dejas llevar. Es como que tú obedeces el flujo en vez de resistir el flujo. Entonces podría decir que el ego es un rebelde sin causa. Y cuando desaparece la rebeldía, entonces podría decir que uno se vuelve obediente con la ley natural del universo. Pero ¿sí? por rato. ¿No? Por rato. Sí, por rato, claro. Si el sí mismo desapareciera para siempre, eso sería un estado de iluminación permanente y que sí. Sí, siempre es un rato, ¿no? Nosotros solo tenemos la posibilidad de experimentarlo por un rato. Pero a medida que uno trabaja, esos ratos se van alargando bastante. Sí. Porque tampoco es fácil vivir así en que todo pase y porque tienes que vivir. Porque tienes que ganarte la vida. Pero es que eso es el ego, po. Esos son los supuestos del ego. Si yo fluyo no voy a poder vivir, no voy a poder sobrevivir. Por eso digo que el miedo es la emoción principal que hay debajo. Es una creencia completamente errónea. Si yo realmente me entregara al flujo no sobreviviría. Y entonces no me entrego. Y lo que yo te diría, si uno realmente se entrega al flujo, no tiene que hacer esfuerzo por sobrevivir. ¿Tú has visto a un árbol esforzándose por crecer? ¿Me entiendes? Y ahí uno puede decir, no, pero la vida de un ser humano es mucho más compleja que la de un árbol. Sí, eso dice el ego. La vida es difícil, la vida es compleja. Tengo que estar alerta, Y no es verdad. Cuando podemos soltar esa resistencia, entonces el guía interno toma el control. Y decir guía interno es como decir el flujo de la vida toma el control. Y eso literalmente se siente acá en el corazón. Es como una inteligencia más profunda la que despierta. Gracias por tus preguntas, porque me están permitiendo explicarlo mucho mejor. Dame un segundito. Se podría decir que el universo entero es un ser vivo, ¿sí? Y nosotros somos células de ese ser vivo, ¿sí? Entonces cuando estamos en el ego, es como si la célula de la piel dijese, no, a mí me gustaría ser una neurona. Pues las neuronas son mucho más bacanes. Pues las células de piel nomás. Estamos ahí un rato, nos morimos. Las neuronas, en cambio, viven mucho tiempo, se encargan de la información, están ahí con el Big Boss, qué sé yo. Entonces yo quiero ser una neurona. Entonces la célula de piel empieza a tratar de comportarse como una neurona. ¿Se imaginan el caos que va a producir eso en el cuerpo si a todas las células de la piel se les ocurriera eso? Bueno, eso es lo que está pasando, por eso tenemos el desastre ecológico que tenemos hoy día. ¿Se entiende? Es grave la situación, si no es chiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el universo es como un ser y nosotros somos
Tu cuerpo es una parte de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces cuando desaparece el ego, la célula hace lo que tiene que hacer simplemente. Y para una célula de piel, ser célula de piel no es esfuerzo. La célula de piel no tiene que esforzarse por ser célula de piel. Si quiere tratar de parecer neurona va a tener que hacer un gran esfuerzo. Por supuesto, después de un tiempo se va a enfermar. Obvio. Por eso estamos enfermos. Sí. Pero cuando dejas de resistir el flujo de la vida, lo que la vida requiere de ti, y lo único que la vida requiere de ti es que seas tú mismo. Y entonces dejas de preocuparte por lo que vas a hacer 5 minutos después, o por lo que tienes que hacer, o por lo que... Dejas de planear, dejas de controlar. Entonces empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Y este cuerpo mayor no quiere que ninguna de sus células se muera. Al cuerpo no le sirve que sus células se mueran. Entonces si el cuerpo percibe que las células necesitan nutrientes, va a ir y va a comer. ¿Sí? Pero nosotros nos sentimos separados del cuerpo, no creemos que ese cuerpo mayor, que la conciencia que anima a ese cuerpo del que somos parte fuese inteligente y nos cuida. ¿Sí? Vivimos en una paranoia profunda en relación a la existencia. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el cuerpo completo, entero, y esa conciencia que lo hace moverse, eso es Dios. Eso es el guía interno. ¿Sí? Entonces la célula, cada una de las células, es como si tuviera un punto en el que puede percibir y comunicarse con esa conciencia mayor. Y eso es el guía interno. Eso es lo que hay en el corazón. Literalmente el corazón es como una antena receptora que puede comunicarse con esa inteligencia mayor. El intelecto, no. El corazón, sí, el corazón está en esa sintonía. Pero como tenemos tanto miedo, cerebralmente tenemos que estar preocupándonos de la vida. Cuando te relajas y te dejas llevar por el flujo que está ahí, empiezas a descubrir que empiezan a ocurrir milagros. La vida te sostiene todo el tiempo, no tienes que planearlo, no tienes que controlarlo. Es completamente absurdo para la cabeza eso. ¿Sí? Y yo siempre digo, a mí me encanta hacer experimentos suicidas. Al tiro les cuento los experimentos. ¿Cuál era la pregunta? Está dentro de lo mismo, o sea, me imagino que en algún momento el cerebro, el ego va a aprender a camuflarse con lo mismo que estamos aprendiendo ahora. O sea, va a ser el mismo juego, pero un poco más arriba, con una caja un poco más dura. Claro, eso va pasando. O sea, no más dura, es un poquito más sutil cada vez. A medida que vamos haciendo el trabajo de reconocerlo, verlo, se va disolviendo. Y obviamente siempre hace su trampa, pero llega un punto en que lo empezamos a reconocer. Y ya nos deja, ya no nos puede seguir pasando tantos gatos por liebre. Pero hay que hacer la pega. Y después de unos años van a ver cómo cada vez empiezan a distinguir qué cosa es qué de lo que está ahí adentro. Yo siempre, de vez en cuando, hago experimentos suicidas. Entonces, el último experimento suicida que hice, para comprobar si esto es cierto, fue cuando nació mi hija, que era guagüita. Ahora ella tiene 5. Y bueno, nació, la Rosario obviamente dejó de trabajar y la idea era dejar de trabajar. Llegó febrero y en febrero a mí históricamente me bajaba mucho la cantidad de trabajo, porque en febrero todo el mundo salía de vacaciones y me quedaba sin pacientes para atender. Y entonces ese febrero fue especialmente bajo, ese febrero que ella había nacido, ella tenía 4 meses, 5 meses. Y entonces de tener, no sé, 20, 25 personas yendo a terapia, tenía 3, 4. Era como un récord. Nunca me había pasado que me bajara tanto la consulta. Entonces yo dije, bueno,
No importa, ahora en febrero voy a agendar todos los cursos del año, voy a pensar una estrategia, entonces si ahora no gano plata lo compensaré después. Ni, ni siquiera, yo creo que ni siquiera me alcanzaba a sentar frente al computador para trabajar, porque no quería, ¿sí? Entonces la cabeza me decía, pero deberías trabajar, ¿cómo se te ocurre? Te volviste loco. Eres padre de un bebé. Si tú no sostienes, nadie va a sostener. ¡Trabaja! Y no quería trabajar y no podía trabajar porque era tan fuerte el deseo de no trabajar que no podía. Entonces estuve ahí en conflicto con eso unos días y de repente me detengo y digo, a ver, ¿qué está pasando? Si no quiero trabajar, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Aquí, desde el corazón. Entonces me centré un poquito y fue, quiero estar con mi guagua en brazos. Eso es lo que quiero. No hay nada más que quiera en este momento. Entonces voy a hacer eso. Y entonces ahí, por supuesto, la cabeza, ¡te volviste loco! ¡Vas a morir! Yo ya había hecho algunos experimentos así, entonces dije, ok, si tú pusiste este deseo aquí, tú te haces cargo. Yo voy a hacer lo que quiero, voy a estar conmigo. Y no me preocupé de trabajar. Terminó febrero y yo de verdad no sé cómo, realmente no sé cómo tenía todos los pesos que necesitaba. Me acuerdo, empecé a sacar un cálculo así, con números así, entonces me faltaban, ponte tú, 789.000 pesos. Y entonces empiezo a sumar todas las platas, unas platas que llegaron por ahí por allá, 789.000. Ok, no me falta plata. Llegó marzo. Bueno, ahora te ponen a trabajar, ¿verdad? No, no quiero. Ok, no trabajo entonces. Llegó fines de marzo, tenía el dinero. Abril. Ahora sí, pues, ¿verdad? ¿A trabajar? No. Es que no podía, de verdad que no podía. Era muy fuerte lo que sentía. Y no trabajé abril. O sea, no me preocupé. Simplemente no me senté en Facebook a hacer difusión, ni a programar cursos, ni nada. Y en mayo me volvieron las ganas de trabajar. Y viendo todo ese proceso que ocurrió, de haber estado ahí dándome ese permiso, me di cuenta que todo ese periodo me dio un montón de fuerza para poder trabajar todo lo que trabajé después y todo lo que tuve que sostener después. Y que si me hubiera saltado eso, a lo mejor no hubiera tenido esa fuerza, se hubiera vuelto mucho más difícil mi relación de pareja, etc. ¿Sí? Entonces, viéndolo hacia atrás, o sea, fue la mejor inversión seguir mi corazón, si uno lo mira desde el punto de vista económico. O por ejemplo, yo sé que un curso va a resultar cuando viene desde el corazón el impulso. Entonces, para este curso no hice nada de difusión. Puse una publicación en Facebook y avisé 2 veces por WhatsApp. Y yo sabía que iba a resultar porque desde el corazón viene el impulso. ¡Pum! El guía interno quiere transmitir algo. Bien, yo fluyo en eso. Y entonces la gente viene, no tengo que hacer esfuerzo. ¿Sí? Y otras veces no está el deseo y por programación digo ya, me toca hacer este curso. O sea, olvídenlo. No importa cuánta difusión haga, se inscriben 2 personas. Y así todo en la vida, ¿se entiende? Entonces de verdad uno puede confiar que si uno permanece aquí, dejando que esto pulse, y le dice a la cabeza, quiero ser feliz, todo se ordena, todo cae en su lugar así. Pum, pum. No es fácil, porque la culpa te empieza a llegar una culpa de los, como dices tú, la cabeza y la culpa, y después Por supuesto. no es fácil. Si tu ego es culposo, cada ego tiene sus propios rollos. Hay egos culposos, hay egos miedosos, hay egos fatales, hay egos arrogantes, qué sé yo. Entonces eso es lo que queremos despertar. Queremos despertar esa posibilidad de ser. Basta ya de ir planificándolo.
Y si uno piensa el desastre ecológico que tenemos al final, tiene que ver con el miedo con el que vivimos. ¿Por qué queremos? ¿Por qué hay gente que quiere hacer negocios que destruyen cosas si ya tienen suficiente dinero? ¿De dónde viene eso? Es puro miedo. Tengo que asegurarme. Tengo que ser el más poderoso. ¿Por qué tengo que ser el más poderoso? Porque a lo mejor ahí adentro hay una sensación de impotencia tremenda, de sentirme una nada. Entonces compenso siendo así el más fuerte. Es eso, es lo mismo. No hay necesidad. Entonces el ego necesita cosas que no son necesarias. Y una de las principales es que necesita el reconocimiento de los otros. Porque como yo me rechazo, necesito que los otros me quieran. Y la verdad es que uno no necesita que los otros lo quieran. Uno necesita sentir amor dentro de su corazón. Y cuando tú sientes la presencia del guía interno, cuando sientes el corazón despierto, no necesitas que te quieran. Tú amas, hay amor dentro de ti. ¿Para qué necesitas que alguien te dé amor? Es la cosa más delirante que hay. Sí. Hay una carta en el tarot de Rider White, que es el as de copas, que es preciosa esa carta, porque es una copa y de esa copa sale agua y esa agua cae abajo en un agua que hay debajo. Entonces es como que el agua que sale de esa copa estuviese nutriendo un lago, una laguna, un mar. ¿Sí? Entonces, la verdad es que cuando el Antariamin, el guía interno despierta, Antariamin es la palabra en sánscrito para el guía interno. Cuando el guía interno está despierto, tú experimentas así tu corazón, como una copa de la cual fluye agua, pum, y nutre en todas las direcciones, te nutre a ti. Te sientes tan en un estado de amor que de verdad es irrelevante si alguien te quiere o no te quiere. Lo más bonito es que ese amor fluye así en 360 grados, entonces tú puedes dar amor. Y por supuesto que te quieren. ¿Sí? Pero es irrelevante. ¿Sí? Entonces, lo más terrible del ego es que necesita el reconocimiento de los otros. Porque como yo no me acepto, necesito que los otros me den lo que yo no me puedo dar. Entonces, si yo pienso que soy tonto, necesito que los otros me digan que soy inteligente. Si me encuentro feo, necesito que los otros me digan que soy lindo. Si me siento solo, necesito que alguien esté ahí y me diga, yo estaré contigo por siempre. Qué sé yo. Porque no tenemos esa presencia despierta. De eso se va a tratar el curso. Así que prepárense porque va a ser intenso. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Te espero en el próximo episodio de Ideas que Sanan.